Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más al mensaje de la palabra del Señor. Mi nombre es Nelson Torres, desde la Iglesia Bautista Betel, en las 500 de San Miguelito. Gracias damos al Señor por cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana. Vamos a iniciar con una oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor, por su sacrificio en la cruz. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, pedimos que este mensaje sea, Señor, el alimento para la Grace, sea la palabra de edificación para la congregación de los santos, Señor. Permíteme ser instrumento para comunicar solamente tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenos días y gracias por estar con nosotros. El texto de esta mañana es Efesios capítulo 6, versículos 13 al 15. Y le invito a que busquen su Biblia en su casa. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este domingo vamos a continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Efesios, y el mensaje para esta mañana tiene el título de El fundamento del discípulo. Y vamos a estar hablando, el tema del que vamos a hablar es acerca del Evangelio como base diaria del creyente. El propósito es ubicar a la iglesia en lo que el Evangelio es, no solo para el no creyente, sino también para el creyente, para aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que son miembros de una congregación. Antes de iniciar, tenemos que recordar que el libro de Efesios es un libro que nos explica verdades teológicas profundas y muestra lo que estas verdades teológicas profundas manifiestan en la vida de aquellos que somos hijos de Dios. Los capítulos 1, 2 y 3 tienen una exposición teológica tremenda, donde se detalla primero lo que Dios hizo por los hombres, por nosotros. Demuestra cómo Dios nos elige, y posteriormente habla acerca de la obra de Cristo que fue hecha para cumplir ese propósito, para cumplir ese deseo de parte de Dios. Mientras que los capítulos 4, 5 y 6 nos muestran acciones que debemos tomar nosotros como creyentes al entender esas verdades acerca de cómo Dios ha preparado nuestra salvación. Habla de la correspondencia a ese llamado que Dios nos ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién habla Pablo? Acerca de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice Pablo, que nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Y dónde? Pues en los lugares celestiales con Cristo. Y esta es la base para estos 3 capítulos donde habla acerca de todo lo que Dios ha estado preparando, ha estado haciendo. Pero cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Pablo le está pidiendo a alguien. ¿Quién es ese alguien? A la iglesia. ¿Y qué le pide Pablo a la iglesia? Que andéis. ¿Cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A partir del capítulo 4, la iglesia debe responder a lo que Dios ha hecho.
Y una de las exhortaciones que Pablo da a la iglesia sobre lo que debe hacer es usar toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y hemos estado viendo con el pastor Benjamín estas partes de la armadura, partes que cada discípulo debe usar a diario. Y gracias damos a Dios y gracias damos al pastor por la oportunidad que nos da en la mañana de hoy de predicar sobre la tercera parte de esta armadura de Dios. El pastor ya habló en semanas anteriores acerca de la coraza de los lomos, acerca de estar ceñidos los lomos con la verdad, y también predicó acerca de estar vestidos con la coraza de justicia. Y esta mañana vamos a entrar en el versículo 15 de Efesios capítulo 6, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir calzados los pies? Bien, recordemos que Pablo está usando la figura del soldado romano para explicar cada parte de esa armadura. Y para explicar que cada parte de esa armadura es importante y tiene un propósito. Pero para que toda la armadura proteja al soldado, hace falta que el soldado tenga una base firme, una base sólida, una base que le dé no solo movilidad, sino también estabilidad. Y esa base, pues está en los pies, pues son los zapatos, pues es el Evangelio de la paz. Las sandalias romanas no eran sandalias realmente, eran medias botas, eran hechas de cuero, tachonadas con clavos de acero, lo que le permitía al soldado tener buena movilidad, pero al momento de ser atacados podían enterrar esos clavos en el suelo y tener una base firme que le daba estabilidad contra los embates del enemigo. Hoy en día todos los atletas en competencias de velocidad usan calzados con los famosos tacos o taquillos, que son una variación moderna de este calzado romano que se usaba para la guerra. Y este calzado o estos tacos o taquillos hoy en día se utilizan para que el atleta tenga un mejor agarre, para tener una mejor velocidad al desplazarse. Y Pablo lo que dice en Efesios 6:15 es: así como los soldados se amarran sus sandalias para tener movilidad y estabilidad, ustedes, los creyentes, ustedes, la iglesia de Éfeso, debe usar el Evangelio para tener movilidad, pero también para tener estabilidad. Recordemos que Pablo no está hablando a inconversos, Pablo no está llevándole el mensaje a no creyentes, Pablo está hablándole a una iglesia que él fundó y que nos narra el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 20, que Pablo estuvo en esa iglesia por aproximadamente 3 años. Y Pablo, ahora que está lejos, le está diciendo a la iglesia de Éfeso que para poder luchar apropiadamente en la batalla, en la guerra espiritual, es imprescindible estar calzados los pies. En el griego antiguo, lo que se traduce como "y calzados los pies" realmente suena algo así como amárrense los zapatos debajo de sus pies. Esta guerra, como la explicó el pastor hace 2 semanas, es una realidad en la vida de cada uno. Pero para enfrentarnos a esa guerra es imprescindible estar preparados.
con el Evangelio para tener movilidad. Mateo 28, 19 y 20, Dios nos envía a salir a evangelizar, nos envía a salir a ser discípulos, nos envía a salir a enseñar las cosas que Jesús hizo. No solo nos envía a compartir programas y actividades, debemos salir con la mentalidad de evangelizar, de ganar almas. Y eso lo vamos a profundizar en el punto que sigue. Pero aquí lo que tenemos que entender es que este calzado del Evangelio brinda estabilidad. Recordemos que a partir del versículo 10 de Efesios capítulo 6, el énfasis siempre es estar firmes. Estar firmes en el día malo, estar firmes contra las acechanzas del diablo, estar firmes cuando todo termine. Y aquellos hermanos que no entienden la importancia de un calzado, les recomiendo que le pregunten a sus esposas cuando usan tacones, cómo pueden estar firmes sobre los tacones si los tacones no tienen la misma altura. Es imposible para las hermanas caminar con tacones que no están parejos. Para las hermanas que no usan tacones, pregúntenle a su esposo cómo pueden utilizar un zapato de una talla y otro con una diferente. Un zapato más apretado que el otro. Es imposible caminar, incluso estar de pie con esos zapatos. La base, la estabilidad, la da el Evangelio. Y esa base tiene que ser firme. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base del Evangelio es Jesucristo mismo. Y cuando la base del Evangelio es Jesucristo mismo, estamos sobre la roca. Y nuestros calzados no están disparejos, porque la roca no es dispareja. La roca es Cristo. Nosotros usamos esta estabilidad si nuestra roca, nuestra base es Cristo. Ahora, cuando calzamos nuestros zapatos, debemos calzarlo con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí lo que se traduce como apresto es una palabra griega que quiere decir disposición o preparación. Se refiere a estar siempre dispuesto o preparado para la acción. Y algunos entienden que estar preparados para el Evangelio se define como salir a evangelizar. Pero en este contexto donde Pablo está enumerando las partes de la armadura de Dios, si lo analizamos a profundidad, todas las partes que describe Pablo son partes defensivas, no son ofensivas. Incluso la espada es utilizada como un arma de defensa. ¿Y por qué el énfasis en lo defensivo? Recordemos que debemos estar firmes resistiendo, debemos estar en una posición defensiva. Y cuando en medio de una batalla, en medio de una guerra, se está en posición defensiva, cuando usted está en un lugar que es suyo, en un lugar que ya ha sido conquistado. ¿Cuál es la base? Si estamos en una guerra, recordemos que nosotros ya hemos ganado con Cristo. Nosotros ya hemos ganado con el Evangelio. Y recibimos ataques de parte del enemigo con el propósito de quitarnos
de que se pierda ese terreno que ha sido conquistado. Pero nosotros debemos estar preparados contra esos ataques del enemigo, trayendo siempre a nuestra memoria la gloriosa realidad de la victoria de Cristo en la cruz. Una pregunta académica en medio de los creyentes es: ¿qué es el Evangelio? Y la respuesta académica es: buenas nuevas. Y yo difiero con esa respuesta, porque buenas nuevas no expresa todo lo que conlleva el Evangelio. El anuncio de que se da en Lucas capítulo 2 acerca de que ha nacido un Salvador, Lucas 2, 10 al 11, en las ciudades de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel lo anuncia como: os doy buenas nuevas, de gran gozo. Les doy el evangelión de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No son simplemente buenas noticias, es la noticia de que el Salvador ha llegado para liberarnos para la gloria de Dios. Miren, hermanos, cuando Noemí estaba embarazada y nos dimos cuenta que estaba embarazada, teníamos sospechas, le hicimos el examen y sí, estaba embarazada. Fue una gran noticia, un evangelio. Cuando el médico hace las pruebas y empieza a darle seguimiento, nos dice: son dos. Una muy buena noticia, un evangelio. Cuando el médico dice más adelante: ok, son dos, pero uno es un niño y la otra es una niña, esa es una gran noticia. Evangelio, buenas nuevas. Y cuando vamos al hospital, que van a nacer los niños, nacen y el médico nos dice: los dos están bien, los dos están sin problemas, los dos son sanos. Gloria a Dios. Qué gran noticia. Evangelio. Pero que alguien me diga que Cristo murió por mí en la cruz para la gloria de Dios, hermanos, eso no tiene comparación con las 4 grandes noticias que recibí antes. El Evangelio es más que buenas nuevas. El Evangelio comunica la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y eso para la iglesia, ojo, para la iglesia, no estoy hablando para los no convertidos, aquellos que no conocen al Señor, no. Para la iglesia es la base, el fundamento para resistir las mentiras del enemigo, para resistir las dudas que provoca el pensamiento, para resistir las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está cautivo del pecado y no se puede liberar después de eso. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 34, dice la palabra del Señor que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado y no puede hacer nada por sí mismo para liberarse de la esclavitud. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él, hablando acerca de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el que me libera es Cristo. Si Romanos 3.23, perdón, no es si Romanos 3.23 dice, Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 13 dice algo, y quiero que lo busquen en su Biblia, Efesios 2.13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, separados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Ese es el verdadero evangelio.
llega el enemigo? Siempre va a llegar tratando de engañar, tratando de torcer o tergiversar la palabra de Dios. Si recordamos en Génesis capítulo 3, la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. Lo que pasa es que cuando Dios sabe que cuando ustedes coman del árbol serán como Dios. Ese es un engaño de Satanás. Torcer el mensaje para tratar de hacer ver que lo que decimos que está malo realmente no es tan malo, sino que es bueno. Eso es una mentira de Satanás. Pero con el Evangelio yo soy libre del pecado y soy libre de esa influencia de Satanás, y ahora estoy cerca de Dios por la obra de Cristo. Y eso me da estabilidad, me da certeza, me da seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo venció a Satanás en la cruz. Cristo me liberó en la cruz, me liberó del pecado. Entonces ya yo no soy esclavo y tengo que responder al pecado. Ya no me puedo dejar engañar por Satanás, porque debo dar la respuesta del Evangelio. Satanás no me puede engañar. Yo debo responder con que Cristo me liberó de eso. Y un ejemplo muy común hoy en día, donde a lo malo se le dice bueno, ocurre comúnmente en las empresas, y ustedes me podrán decir si es verdad o mentira. Nelson Torres empieza a trabajar en una empresa cualquiera y resulta que se acerca la época de inicio de clases, y los compañeros de Nelson Torres utilizan y toman lo que es de la empresa: bolígrafos, lápices, resmas de papel, carpetas, para llevárselo a su casa para preparar a sus hijos para las clases. Nelson Torres ve que todos sus compañeros y compañeras de trabajo hacen investigaciones y tareas de sus hijos y las imprimen en la empresa. Y cuando Nelson Torres pregunta ¿por qué pasa esto?, la respuesta de sus compañeros es: todos lo hacen así. Y su compañero le pregunta a Nelson Torres: ¿tú no? Y cuando Nelson Torres duda, viene el comentario del compañero que dice: si no lo haces tú, si no te lo llevas tú, si no te apropias indebidamente de eso tú, alguien más lo va a hacer, porque aquí todos lo hacen. Y porque todos lo hacen, pareciera que lo que se hace está bien. Pareciera que robar este tipo de cosas de la empresa está bien. Pero ¿qué me dice el Evangelio a mí como creyente? ¿Qué dice mi base? Cristo me libró de la esclavitud del pecado. Y aunque todos lo hagan, yo sé que es incorrecto y por eso no lo haré. Porque yo no estoy obligado a pecar, porque yo soy libre del pecado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde siempre. Para esto, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces yo tengo que someterme a Dios, y aunque todos lo hagan, decir no, porque el Evangelio me ha librado. Estar firmes en la guerra espiritual significa mantener una posición, no ceder terreno. Y hoy en día batallamos, por mantener y consolidar la victoria que el Señor ya ha ganado. No es una guerra donde yo voy a conquistar terreno del enemigo, no. Satanás ya fue vencido. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 37,
vamos a ver una realidad muy distinta a la que estamos acostumbrados a oír, acerca de que nosotros tenemos que salir a conquistar el terreno. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tengo que salir a conquistar nada. Ya Cristo lo conquistó. Ya Cristo nos dio la victoria. Ya Cristo ha derrotado a Satanás. Entonces yo no necesito salir a combatir, porque la victoria es mía. El terreno ya ha sido ganado. Lo que yo necesito es estar firme, estar en una posición de defensa, mantener mi posición y no ceder terreno ante el pecado o ante Satanás. Conclusión y aplicación final. El Evangelio sí es una buena noticia. Y es una buena noticia en este tiempo y en la eternidad. Es una noticia que salva al pecador, pero también protege al discípulo. El Evangelio que comunica que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ese es el verdadero Evangelio. Y ese es el Evangelio que salva y que protege. El Evangelio que da movilidad y que da estabilidad. Esa seguridad que va más allá del tiempo y que es para las personas que Dios ha elegido, promueve únicamente paz. Por eso es que Pablo en Efesios 6 habla en versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un Evangelio que es permanente, que es para salvos como para no salvos, que es para este tiempo como para la eternidad. Ese Evangelio de paz es el que debemos usar como base, como fundamento del creyente. No hay nada más fuera de esa gran verdad. Quiero terminar con un testimonio. Esta semana me encontré con un emprendedor, vamos a llamarle Carlos. Carlos no es creyente, pero Carlos tiene un familiar con una enfermedad terminal que ha sido desahuciado. Y cerca de donde vive Carlos hay una iglesia. Carlos se acerca a la iglesia, habla con el pastor y le dice: pastor, tengo un familiar enfermo. Yo no me congrego, pero como parte de la comunidad le pido el favor si puede ir a orar. El pastor dice: sí, cómo no, yo voy. Conversó, compartió la palabra del Señor. Carlos le dice al pastor: pastor, gracias por venir, ¿cuánto le debo? No es nada, no te preocupes. No, pastor, insisto, algo, lo que sea. El pastor: bueno, una pizza para los niños, una pizza. Chévere. Carlos compra una pizza, se la entrega al pastor. Como Carlos no es creyente, Carlos va y compra 5 billetes de lotería. Y el diablo, porque no es Cristo, es el diablo, hace que jueguen sus 4 números en el primer premio. Y Carlos se gana $10,000 en la lotería. Carlos va donde el pastor y le dice: pastor, como yo compartí con usted, yo siento que Dios me bendijo y gané la lotería. Y yo quiero compartir esa bendición, quiero hacerle una donación a la iglesia, lo que necesite la iglesia, algún tipo de reparación o dinero en efectivo, como usted quiera, yo se lo voy a donar. El pastor le dice a Carlos: Carlos, muchísimas gracias, pero no, porque ese dinero de la lotería no viene de parte de Dios, porque la lotería es codicia y yo no puedo aceptar un dinero que no viene de parte de Dios. Un pastor en una iglesia pequeña con pocos miembros, que ha tenido que cerrar por más de un año por la pandemia,
que seguramente tiene graves problemas económicos, no solamente para la iglesia y la congregación, sino para él y su familia, a pesar de tener mucho dinero a su disposición, debido al evangelio, le dice a Carlos, no, porque él está en su base, él está firme ante las acechanzas del diablo, gracias al evangelio. Que el Señor me los bendiga, hermanos, que esta palabra nos ayude a buscar siempre la respuesta a cada situación en el evangelio. Que el Señor los bendiga, que esté con cada uno de ustedes. Recuerden darle like al video, recuerden compartirlo con sus amistades por medio de las redes. Estén orando para la próxima apertura del templo. Hemos estado haciendo pruebas para las transmisiones desde el templo con algunos hermanos. Sigan orando por eso, les estaremos notificando a los miembros de la iglesia y también por redes sociales cuáles serían los pasos a seguir para el tema de la transmisión vía web. A todos, que el Señor los bendiga. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos brindas la base para poder resistir al enemigo, que es el evangelio, Señor. Te pedimos ahora que tú nos despidas con tu paz y nos permitas utilizar este mensaje en la vida de cada uno de nosotros de forma diaria y permanente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga.